grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, yo siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, yo siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Yo te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, yo siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Y grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
vivir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que el Señor te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Te pedimos tu sabiduría y tu dirección para reflexionar en la palabra que el día de ahora nos has traído. Abre nuestro corazón y nuestro espíritu. Pon tus palabras, Señor, en mi boca, y que esta reflexión pueda ser de bendición a todos los que las vamos a escuchar. A ti sea la gloria y la honra, Padre. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero hablar sobre el tema de la esperanza. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor la situación que estamos viviendo, es muy posible que un sentimiento de angustia y desesperanza venga a nosotros. Es muy posible que sintamos que la situación se va de nuestras manos. Por ejemplo, en estos días he estado conversando con algunos hermanos que me comentan que no encuentran trabajo y que la situación económica se vuelve insostenible en su casa. También me he encontrado con hermanos que están pasando por enfermedad o que tienen algún familiar enfermo, e incluso personas que han perdido algún familiar. Y cuando vemos las noticias, vemos noticias como que nos entristecen, como por ejemplo los problemas que está pasando, las situaciones de corrupción que parecería que salen de nuestras manos y nos hace sentir impotentes, o también vemos el aumento de la delincuencia a causa de la pobreza.
muchas situaciones que nos angustian, que nos preocupan, que nos hacen sentir que la situación se va de nuestras manos. Y entonces estos sentimientos de ansiedad, de preocupación y de desesperanza vienen a nosotros. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios en el Salmo 18:6: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. El Señor nos escucha cuando pasamos por momentos de desesperanza. Y justamente quiero que reflexionemos sobre dos vidas que estaban pasando por un momento de gran dificultad, de gran angustia, que habían agotado todos sus esfuerzos para poder buscar una solución a la situación de aflicción que pasaban y no habían encontrado salida. Dos historias muy opuestas entre sí, pero que se encuentran en su angustia de buscar la solución y encontrarse con Jesús. Primero está Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo era el principal de la sinagoga, un hombre judío muy pegado a la ley, muy conocido en la comunidad como alguien sabio, como alguien importante, alguien que estaba entre los líderes religiosos de Jerusalén y que tenía mucha amistad con fariseos, con escribas, que estaba en ese círculo. Un círculo que no era muy partidario de Jesús. De hecho, vemos unos capítulos anteriores que los fariseos, los escribas, están criticándole a Jesús por hacer sanidades en sábado, por echar fuera demonios, e incluso llegan a decir que Jesús echa fuera demonios porque está sirviendo a Satanás. Ese era el extremo de negativismo y de oposición que tenían los fariseos y los líderes judíos con Jesús. Y sin embargo, Jairo, siendo de este grupo, sale a buscar a Jesús en un momento de angustia, después de haber agotado todas las opciones. Seguramente cuando su hija enfermó y estaba tan grave, buscó muchos médicos, fue a la sinagoga y pidió ayuda a Dios, pero no encontró sanidad para su hija. Y en un momento de angustia, cuando su hija está en las puertas de la muerte, llega donde Jesús. Jesús está ahí, a la orilla del mar, y mucha gente se ha acercado para escucharlo. Y mientras están ahí la muchedumbre, llega Jairo desesperado, se postra delante de Jesús y le dice: Señor, mi hija se está muriendo. Por favor, te ruego, ven a mi casa y ora por ella. Pon tus manos sobre ella y ella vivirá. En los momentos de mayor aflicción, nosotros volvemos nuestros ojos a Dios. En los momentos en los que sentimos que hemos perdido toda la esperanza, pues no nos queda más que recurrir hacia Él. Lo ideal sería buscarle a Dios en todo momento y no solamente cuando hemos agotado todas nuestras esperanzas. Pero a pesar de eso, el Señor nos escucha. Jairo llega ante Jesús, pero estoy segura que para Jairo no fue fácil. Te decía que era un judío fariseo y con una alta dignidad. Él debió haber vencido muchos prejuicios. Primero, el prejuicio y las dudas que tenía dentro de sí mismos. ¿Qué es un prejuicio? Un falso juicio. Como fariseo o como parte de los líderes religiosos, tenía una idea equivocada de Jesús. Pensaba que Él no venía de Dios. Y entonces se ve confrontado y vence ese prejuicio y busca a Jesús. Segundo, vence el qué dirán. Todo su círculo de amigos estaban en contra de Jesús. No le importa lo que diga la gente, va corriendo a buscar a Jesús. Nosotros también tenemos que aprender no importarnos que tal vez seamos criticados o que otras personas nos digan que somos muy religiosos o fanáticos o cuantas otras cosas que nos pueden decir. Nosotros tenemos que vencer esas ideas, vencer esos temores y buscar a Jesús. Y por último, este hombre vence su orgullo, vence esa idea que tenía de personaje muy importante y no le importa postrarse a los pies de Jesús y rogar que Él vaya a su ayuda. Jesús no duda en hacerlo, inmediatamente se pone de camino a casa de Jairo, donde está su hija postrada en cama. Y mientras está yendo toda la multitud que estaba ahí de curiosos, van también siguiéndole. Empiezan a caminar y sucede algo inesperado. De repente Jesús se para en seco y dice: alguien me ha tocado.
Los discípulos pues se quedan un poco desconcertados diciéndole: Señor, pero si estamos rodeados de gente, mucha gente nos aprieta, ¿cómo vas a decir que alguien te ha tocado? Y entonces Jesús dice: alguien me ha tocado. Y regresa a ver a su alrededor y entonces mira a una persona que lo mira temerosa, lo mira asustada y temblando. Y entonces ella se postra delante de Jesús y dice la verdad: Señor, yo te he topado, porque estaba realmente muy enferma y pensé, solo con tocar tu manto yo voy a sanar. Una mujer adulta que hace 12 años había estado pasando y luchando con la aflicción de una enfermedad. Esta mujer pues se postra delante de Jesús y le cuenta su situación. Ahora, ¿cuál era la situación de esta mujer? Primero te decía, tenía el azote de una enfermedad, pero no de cualquier enfermedad, una enfermedad de un sangrado constante, como cuando una mujer está en su periodo menstrual, pero sin que cese. Una mujer que físicamente estaba agotada y sin fuerzas, cansada, seguramente con mucho dolor, físicamente hablando, y anémica, con muchas enfermedades a causa de la pérdida constante de sangre en su cuerpo. Pero no era todo. Era una persona que estaba con mucha soledad, una persona que estaba llena de vergüenza y llena de miedo. ¿Por qué? Por la concepción también que se tenía en ese momento sobre esta enfermedad. Si nosotros leemos en Levítico capítulo 15, 25 y 27, nos vamos a encontrar con algunos pasajes que hablan sobre el periodo o sobre el momento en que la mujer está pasando por su periodo. Y dice la ley que la mujer que está en su periodo menstrual es considerada impura y por lo tanto tiene que aislarse durante una semana hasta que le pase, y luego puedes esperar una semana y hacer una ofrenda al templo con una palomita para poder ser purificada. Era la concepción, la idea de esta época. Tal vez bastante machista nos parecerá hoy, pero era como ellos entendían. Y dice en Levítico 15:25, si la mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual, durante el tiempo de su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Como nosotros vemos en estas leyes del Levítico, se pensaba que la mujer que estaba en este tiempo de menstruación pues era considerada impura y todo lo que ella tocaba se consideraba impura. Imagínate 12 años con una enfermedad así. Realmente una situación muy fuerte. Emocionalmente hablando, se sentía sola. Se sentía con vergüenza, con miedo, y toda la sociedad la veía como alguien impura. Había gastado todo cuanto tenía para poder sanarse de esta enfermedad. Había ido a muchos médicos, seguramente estuvo escuchando los consejos de las vecinas que le decían haga esto, haga este otro, en muchos casos incluso cosas que eran más de superstición que de sanidad, pero igual las hacía con tal de poder sanarse. Y lo peor de todo es que en la medicina o en las supersticiones encontró alguna posibilidad de hacer algo. Pero espiritualmente parecía que las puertas más bien para ella estaban totalmente cerradas. La posibilidad de acercarse a Dios no era una opción porque era considerada impura. Imagínate, físicamente con toda esa dificultad, emocionalmente con esa soledad y vergüenza, socialmente juzgada, atacada porque pensaban que era impura, que era pecadora y rechazada, con una gran exclusión social, teniendo que guardar distanciamiento social todo el tiempo. Ahora nosotros estamos en esto de tener que guardar cierto distanciamiento social, ¿verdad? Y como que nos incomoda pensar que tenemos que guardar 2 metros de distancia. Y si has tenido algún familiar o has estado enfermo con el COVID, pues todavía puedes imaginarte más lo difícil que es, ¿no es cierto? Porque siempre estás con ese miedo de que a lo mejor contagio o me contagian y que tengo que guardar distancia y desinfectar todo lo que toco.
Ahora imaginémonos a esta mujer viviendo 12 años de su vida con esta enfermedad y con esta exclusión de parte de la sociedad y con este miedo y con esta vergüenza, porque incluso espiritualmente era considerada impura y no podía acercarse. De hecho, en la sociedad judía, las mujeres no podían acercarse a las partes más cercanas o a las partes consideradas más santas en el templo. Había solo un patio hasta donde ellas llegaban y de ahí pues para adelante solo entraban varones. De hecho, ya era una sociedad bastante machista y que excluía a las mujeres, y más con una enfermedad así. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? En el momento en que ella toca su manto, lo que ella está seguramente esperando que Jesús le llame la atención. Y Jairo, como buen judío, seguramente está pensando, ¿por qué perdemos tiempo? Mi hija está enferma y encima le ha tocado una mujer impura. Y esta mujer se ha abierto campo entre la gente, haciendo impuros a todos los que están a su alrededor. Y no ha considerado que nosotros somos hombres importantes y que no podemos tocar a una mujer así. Seguramente él enfadado, molesto con esta persona. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús alaba la fe de esta mujer y es más, le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mira las palabras de Jesús. Él no está para juzgarla, no está ni siquiera para pedirle que haga estos tributos al templo como se pedía en la ley para purificación, sino que simplemente le dice: se acabó tu sufrimiento, hija, tu fe te ha sanado. La llama como su hija, la valora como una mujer, como un ser humano. En una sociedad donde, te digo, siempre se entendía a la mujer como un ser humano de segunda categoría, pues Jesús la valora como un ser humano. Jairo está totalmente inquieto pensando: ¿por qué perdemos tiempo? Mi hija se muere. Y en ese momento pues viene una noticia. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Pero Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Este momento difícil, que para Jairo seguramente era una perdedera de tiempo mientras él atendía a esta mujer, yo creo que Dios estaba confrontando el corazón de Jairo y le estaba mostrando que su religiosidad tan cerrada no podía buscar y realmente permitir que Dios sea obrando. Pero el encuentro con Cristo iba a cambiar su vida. El encuentro con Cristo iba a permitir no solamente que esta mujer pueda ser nuevamente restituida, sino también que la fe de Jairo sea fortalecida. Porque aunque viene el momento de mayor desesperanza para él por las palabras de que tu hija ya ha muerto, ya no molestes más al maestro, también viene la palabra de Jesús que le dice: ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. La fe de Jairo es confrontado. Ya no lo ve a Jesús simplemente como el maestro que puede acercarse y orar para que su hija se sane, sino que va a conocer a Jesús como el dador de la vida, el que es capaz de traer a la vida a quien había estado muerto. Así que con toda la gente avanzan hacia la casa de Jairo. Y cuando llegan, pues se encuentra Jesús con toda la gente ahí, con las flautas, con todas las ceremonias ya como para hacer un velorio. Y están ahí personas que lloran, personas que están con sus atuendos negros, rasgando sus vestiduras, que era la manera en cómo ese tiempo se hacía este tipo de reuniones. La gente rasgaba sus vestiduras en símbolo de dolor, se ponían ceniza, muchos lloraban, incluso se contrataba gente para que llore en ese tiempo, para que se vea la aflicción y lo difícil y lo duro de lo que la familia estaba pasando. Jesús echa fuera a toda esa gente, la gente se le ríe porque Jesús les dice: la niña no está muerta, está dormida, y hacen burla de él. Y solamente hacen que entren sus padres y sus discípulos más cercanos. Y en ese momento, en ese cuarto donde está la niña,
ya muerta en su cama. Está el padre y la madre de la niña y los discípulos de Jesús. En ese espacio íntimo, Jesús se acerca a la niña, le toma de la mano y le dice Talita cum, que significa niña, levántate. Yo a veces me he preguntado por qué usan la palabra original y por qué no le traducen y no ponen simplemente niña, levántate. ¿Por qué ponen la palabra en el idioma de Talita cum? Y justamente estaba revisando y es porque no es muy fácil la traducción. Significa niña, levántate, pero es una manera más cariñosa de decirle. Como decir mi pequeña, arriba, levántate. Entonces vemos a Jesús acercándose con mucho amor a esta niña y levantándola. Entonces sus padres pueden ver lo que Dios está haciendo. Sus padres pueden conocer a Jesús como el dador de la vida y no solamente como el maestro. Jesús muestra su amor, especialmente con los más vulnerables. Y en esta historia, pues Jesús muestra su amor con personas que han sido muy excluidas. Como te decía, en la sociedad antigua y en la sociedad judía, la mujer era visto como un ciudadano de segunda categoría. Sin embargo, Jesús se acerca con un tono muy paternal, no solamente a la niña, sino también a la mujer, porque ella también le dice, hija, tu fe te ha sanado. Y Jesús las restituye, las sana, las levanta. Además, Jesús no hace acepción de personas. Nosotros hacemos acepción de personas, pero Él es igual de amoroso con todos. Estuvo dispuesto a ayudar a Jairo, que era una persona socialmente importante, pero también estuvo dispuesto a ayudar a la mujer, que era alguien socialmente excluida y rechazada. Y está dispuesto para ayudar a esta niña, que era simplemente una niña, alguien que para la sociedad judía tal vez no era muy valiosa. Dice la palabra que tenía 12 años, y la mujer que había estado enferma con este flujo de sangre estuvo enferma también 12 años. 12 años de cargar con esta enfermedad. Y también es interesante la edad de la niña, porque era la edad en la que una niña judía era considerada que pasaba a la adultez y estaba en edad de ser dada en casamiento. Sin embargo, para esa sociedad, pues, era simplemente un objeto de transacción, porque pasaba de ser objeto o propiedad del padre a ser propiedad del esposo. Y para casarse, la persona que pedía la mano de la chica tenía que dar una gran dote para poder tener a la chica. Era la situación de la mujer en ese momento. Una situación donde no había mucha libertad y donde no se trataba con justicia o con igualdad de la mujer. Pero Jesús lo vemos aquí yendo en contra de estos paradigmas, yendo en contra de esta manera muy cerrada de actuar. Y no vemos a Jesús tal vez haciendo campañas de equidad de género ni nada de esas cosas, pero con su actitud, Él está mostrando una forma diferente de vivir. Por último, pues, ¿qué es lo que nos enseña este mensaje? Primero, debemos acercarnos a Jesucristo, pero no como la última opción, sino sabiendo que Él puede obrar en nuestras vidas en todo momento. Pero si estamos en una situación de desesperanza, pues podemos tener la certeza de que Él nos va a ayudar. Segundo, al igual que Jairo, necesitamos despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestro miedo a qué dirán, y acercarnos a Cristo con humildad, postrarnos delante de Él y decirle, Señor, ayúdame en esta aflicción que estoy pasando. Tal vez no encuentro trabajo y estoy desesperado. Señor, ayúdame. Tal vez estoy pasando por una enfermedad y ya no sé cómo voy a salir de esta. Señor, ayúdame. Despojémonos de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestros prejuicios y busquemos al Maestro. Al igual que la mujer, necesitamos tocar a Jesús, tocarlo con fe y pensar, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Esta fe, esta confianza, que no es una fe ciega, sino esa seguridad de que Dios va a obrar, necesitamos tener en nuestra vida. No es una idea mágica de que el manto de Jesús va a tocar, o como ahora a veces está de moda, ¿no? Que hay como amuletos, el manto o una astilla de la cruz de Cristo. No, eso no es, eso es brujería más bien, sino la confianza en que Dios va a obrar. Después de lo que esta mujer hizo,
nos encontramos en los capítulos posteriores que muchas personas querían topar el manto de Jesús. Ella quería pasar desapercibida, pero más bien fue testimonio para que muchos se convirtieran. Así que tratemos de acercarnos a Dios con esa fe. Y tercero, necesitamos imitar a Jesús en su amor y su misericordia. Como te decía, Jesús no hace acepción de personas. Él no está pensando que va a ayudar a uno a otro por género o por nacionalidad o tal vez por nivel económico. Nosotros hacemos eso, pero eso no está bien. Y si somos cristianos, no podemos dejarnos llevar por los prejuicios sociales, sino que tenemos que amar a todos por igual y llevar a Cristo a todos, no importa la situación que estén viviendo. Y para terminar te dejo nuevamente con el verso del Salmo 18:6. En mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Oremos. Amado Padre Celestial, desde nuestra angustia y desde nuestra preocupación nos acercamos delante de ti y te rogamos que seas tú trayendo paz a nuestro corazón y que nos des la salida en el momento de angustia y de aflicción que estamos pasando. Señor, cuando vemos a nuestro alrededor vemos situaciones de mucha desesperanza, pero te pedimos, Señor, que tú traigas tu luz, que tú traigas tu esperanza a un mundo en desesperanza y que nos animes y que nos levantes y que seas tú obrando sobre la vida de cada uno de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Padre amado. En Cristo Jesús. Amén. Sea la gloria, sea